Hay mujeres a las que la vida no vuelve ingenuas ni siquiera después del duelo, y Carolyn Caldwell era una de ellas. Desde fuera, muchos la veían como una viuda tranquila, que seguía viviendo sola en el rancho familiar de Montana, rodeada de cercas viejas, cuentas en orden y recuerdos demasiado grandes para una sola persona. Pero esa imagen estaba incompleta. Carolyn había pasado décadas dirigiendo una escuela, resolviendo crisis antes de que estallaran, detectando mentiras en la forma en que alguien respiraba antes de responder, percibiendo tensiones en una sala aunque nadie levantara la voz. Después de la muerte de Philip Caldwell, su marido no se derrumbó ni se volvió dependiente. Siguió administrando la propiedad, revisando contratos, manteniendo la casa, supervisando el personal eventual y protegiendo con una disciplina casi silenciosa todo lo que ambos habían construido. No era solo un rancho, era una estructura entera de seguridad. Tierras, inversiones, documentos legales, decisiones tomadas durante años para que su hija Rachel jamás quedara expuesta. Por eso, cuando Rachel apareció con Blake Harrison y una sonrisa que hacía tiempo Carolyn no le veía, ella quiso alegrarse. De verdad quiso. Pero bastaron un par de horas para que una sensación muy concreta, nada teatral y nada confusa, empezara a instalarse en su cuerpo. Algo en ese hombre no encajaba. Blake tenía el tipo de presencia que suele desarmar a la gente antes de que tenga tiempo de observarlo bien. Era atractivo, correcto, hablaba con facilidad. Sabía cuándo mirar a Rachel con ternura y cuándo hacerle a Carolyn preguntas que sonaban respetuosas. No fue grosero, no fue invasivo de manera obvia. No cometió uno de esos errores que permiten señalar a alguien enseguida. Justamente por eso resultó más inquietante. Desde la primera visita, encontró la forma de volver una y otra vez a los mismos temas. ¿Cuántas acres tenía exactamente la propiedad? Si la tierra estaba totalmente a nombre de Carolyn. Si existían restricciones sobre herencias. ¿Quién administraba los activos desde la muerte de Philip? ¿Cuánto costaba mantener la estructura del rancho? Si Rachel ya conocía todos los detalles del patrimonio familiar. Lo hacía con una sonrisa leve, como si fuera simple curiosidad de alguien criado en ciudad y fascinado por la vida rural. Rachel, enamorada, no percibía el patrón, respondía relajada o cambiaba de tema sin darle importancia. Carolyn, en cambio, sí lo vio. No en una frase aislada, sino en la repetición, en la insistencia disfrazada, en esa forma calculada de medir los límites de una familia sin parecer que lo estaba haciendo. Y lo peor no fue la sospecha en sí, sino el peso inmediato de tener que callarla para no herir a su hija antes de estar completamente segura. Carolyn no hizo nada impulsivo después de esa primera visita, y eso fue lo que marcó toda la diferencia. No confrontó, no insinuó, no lanzó advertencias disfrazadas. Siguió comportándose como siempre, recibiéndolos en la casa, sirviendo café, escuchando más de lo que hablaba. Pero internamente cambió de postura. Empezó a observar con otro tipo de atención, esa que no busca confirmar una sospecha, sino entender un patrón. En las siguientes semanas, Blake volvió varias veces al rancho, y en cada visita repetía el mismo ciclo. Comenzaba con conversaciones ligeras, hacía algún comentario sobre lo bien que Rachel estaba, elogiaba la tranquilidad del lugar, y poco a poco volvía a introducir preguntas sobre dinero, propiedad, contratos, sucesión. Nunca directas al punto de parecer inapropiadas, pero siempre lo suficientemente precisas como para revelar interés. Carolyn empezó a notar también pequeños detalles que otras personas pasarían por alto. La forma en que él recorría la casa con la mirada, como si estuviera memorizando espacios. El tiempo que se quedaba en silencio observando documentos cuando ella los dejaba sobre la mesa. La rapidez con la que cambiaba de tema si sentía que había preguntado demasiado. Nada de eso era prueba de nada, pero tampoco era casual. La situación se volvió más delicada cuando Rachel anunció el compromiso. Fue rápido, más rápido de lo que Carolyn habría considerado prudente, pero no lo cuestionó en ese momento. Rachel estaba feliz de una forma que hacía tiempo no se veía. Hablaba del futuro con una seguridad que mezclaba ilusión con necesidad, como si ese paso fuera también una forma de afirmarse. Carolyn entendía ese tipo de emoción, y justamente, por eso decidió no romperla sin tener algo concreto en las manos. Ese mismo día, después de que Rachel se fue, Carolyn hizo algo que llevaba días considerando en silencio. Llamó a Andrea, la abogada de la familia y alguien que conocía no solo los aspectos legales del patrimonio, sino también la historia completa detrás de él. No fue una llamada larga ni dramática.
Caroline explicó lo justo, sin adornos, sin exagerar. Andrea no reaccionó con alarma inmediata, pero tampoco descartó la preocupación. Acordaron revisar discretamente los antecedentes de Blake, sin levantar sospechas, sin involucrar a Rachel por el momento. No era una acusación, era una verificación. Pero en el fondo ambas sabían que cuando alguien como Caroline decide investigar, es porque ya percibió algo que no suele equivocarse. La investigación no empezó con grandes revelaciones, sino con pequeñas inconsistencias que, por sí solas, podían parecer errores comunes. Andrea comenzó revisando registros básicos: historial, laboral, direcciones anteriores, vínculos empresariales. Lo primero que llamó la atención fue lo difícil que resultaba construir una línea de tiempo coherente sobre Blake. Había periodos vagos, trabajos que no tenían rastro verificable y referencias que parecían demasiado genéricas. Nada ilegal a simple vista, pero sí lo suficientemente irregular como para que alguien con experiencia jurídica levantara la ceja. Caroline no se apresuró a sacar conclusiones. Se limitó a escuchar, a hacer preguntas precisas, a conectar lo que Andrea encontraba con lo que ella había observado en persona. Y mientras más datos aparecían, más claro se volvía que no estaban frente a alguien con una historia limpia, sino frente a alguien que sabía cómo dejarlo justo para parecer legítimo sin ser completamente rastreable. Fue Andrea quien sugirió ir un paso más allá y contactar a un investigador privado de confianza, alguien que ya había trabajado con la familia en el pasado en asuntos delicados. Marcus no era del tipo que hablaba de más ni que dramatizaba su trabajo. Recibió la información inicial y, en lugar de prometer resultados rápidos, pidió tiempo. Lo que encontró en los días siguientes cambió completamente la dimensión del problema. Blake Harrison no era su nombre real. La identidad estaba construida. Documentos válidos, sí, pero asociados a una historia incompleta. El nombre verdadero era Brian Edward Whitmore. Y con ese nombre aparecía algo mucho más serio. Registros de fraude, denuncias, que no siempre habían prosperado, patrones repetidos en distintos estados, mujeres de familias con patrimonio, relaciones que avanzaban rápido, preguntas estratégicas sobre dinero y después desapariciones limpias, sin escándalo público. Cuando Marcus presentó esa información, Caroline no reaccionó con sorpresa visible. Se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera encajando la última pieza de algo que, en el fondo, ya había empezado a entender mucho antes de tener pruebas. Hasta ese momento, todo apuntaba a un patrón claro de fraude emocional con objetivo financiero. Algo grave, pero todavía dentro de un marco que Caroline podía manejar con cautela. Sin embargo, la información no terminó ahí. Marcus siguió profundizando y encontró algo que no encajaba con el simple interés económico. El apellido Whitmore no era desconocido en ciertos registros antiguos vinculados a negocios que Philip Caldwell había cerrado años atrás. Andrea fue quien conectó los puntos con más claridad. Hubo un contrato importante. Una disputa comercial que terminó dejando a otra empresa en una situación muy complicada. El dueño de esa empresa era Edward Whitmore, el padre de Brian. Poco tiempo después de perder ese contrato, Edward se declaró en quiebra. Meses más tarde se quitó la vida. No había documentos que relacionaran directamente ese evento con Philip, pero la cronología era demasiado precisa como para ignorarla. Lo que parecía ser un esquema de fraude comenzó a revelar una segunda capa mucho más inquietante. No era solo dinero. Había resentimiento. Había una historia previa. A partir de ahí, la lectura de todo cambió. Brian no solo estaba repitiendo un patrón para obtener beneficios económicos. Había elegido a Rachel específicamente, sabiendo quién era, de dónde venía y qué representaba a su familia. Caroline entendió entonces que la situación no era simplemente peligrosa en términos financieros, sino emocionalmente destructiva si se desarrollaba como él pretendía. Y aún así decidió no detener el proceso de forma abrupta. No porque dudara de lo que estaba viendo, sino porque necesitaba algo que fuera incuestionable, algo que no dejara espacio para que Rachel se aferrara a una versión distorsionada de la realidad. Fue en ese punto cuando Andrea, Marcus y la médica de Caroline, la doctora Bennett, comenzaron a trabajar juntos en una estrategia más concreta. No se trataba solo de exponer quién era Brian, sino de demostrar hasta dónde estaba dispuesto a llegar.
Porque, si realmente había un plan más profundo, tarde o temprano iba a intentar dar un paso que lo revelara por completo. Y Carolyn estaba decidida a que ese momento no pasara desapercibido. El paso siguiente no fue inmediato ni improvisado. Carolyn sabía que si Brian había llegado hasta ese punto con identidades falsas y estrategias repetidas, no iba a cometer errores evidentes sin sentirse completamente seguro. Por eso, en lugar de confrontarlo o alterar la rutina, decidió hacer lo contrario. Mantener todo exactamente igual, pero bajo observación controlada. Marcus instaló discretamente cámaras en áreas clave de la casa, sin invadir espacios personales, pero cubriendo lo suficiente como para registrar movimientos relevantes. La doctora Bennett, por su parte, preparó un informe previo que certificaba el estado mental de Carolyn como completamente lúcido, dejando constancia médica fechada antes de cualquier incidente. Andrea revisó cada documento legal del patrimonio para asegurarse de que nada pudiera ser manipulado sin una cadena de validación sólida. Todo estaba pensado para una única cosa. Si Brian intentaba avanzar con lo que fuera que estuviera planeando, no habría espacio para dudas. No era una trampa impulsiva. Era una estructura diseñada para registrar la verdad sin interferencias. El momento llegó de una forma más silenciosa de lo que cualquiera habría imaginado. Una noche en la que Rachel había salido a cenar con amigas y Brian decidió quedarse en el rancho, alegando que tenía trabajo pendiente y que aprovecharía la tranquilidad del lugar. Carolyn se mostró normal, incluso un poco cansada, como si fuera a retirarse temprano. Preparó una bebida caliente, dejó 2 tazas sobre la mesa y en un gesto aparentemente descuidado, salió de la cocina por unos minutos. Fue suficiente. Las cámaras registraron con claridad cómo Brian miraba alrededor para asegurarse de que estaba solo, sacaba un pequeño frasco del bolsillo y vertía su contenido en una de las tazas. No dudó. No vaciló. Fue un movimiento rápido, aprendido, casi automático. Cuando Carolyn regresó, tomó la otra taza sin hacer ningún comentario y se sentó frente a él como si nada hubiera ocurrido. Esa escena, tan simple en apariencia, fue la confirmación de todo lo que habían sospechado. No se trataba solo de manipulación emocional. Estaba dispuesto a drogarla. Y eso cambiaba completamente el nivel de riesgo. Después de esa noche, Carolyn no cambió su comportamiento de forma visible, pero internamente ya no había ninguna duda. Lo que había visto no dejaba espacio para interpretaciones suaves ni para segundas oportunidades. Aún así tomó una decisión difícil. No decirle nada a Rachel todavía. No porque quisiera ocultarle la verdad, sino porque entendía algo que solo alguien con años de experiencia emocional puede aceptar. Cuando una persona está profundamente involucrada, no basta con mostrarle un hecho aislado para que lo procese como debería. Necesitaba algo que fuera imposible de negar incluso para alguien enamorado. Mientras tanto, Brian seguía actuando como siempre, manteniendo su imagen impecable, avanzando con los planes del matrimonio, hablando de fechas, invitados, detalles logísticos. Para cualquiera que mirara desde fuera, todo parecía normal. Pero dentro de Carolyn, cada interacción ahora tenía otro peso. Cada gesto amable de él se sentía como parte de una estructura calculada. Y aún así, ella se mantuvo firme, esperando el momento correcto. Hay un punto en este tipo de historia en el que la incomodidad deja de ser sutil y empieza a sentirse casi física, incluso para quien observa desde fuera. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya percibes lo mismo que Carolyn empezó a sentir en esos días. Esa mezcla de certeza y tensión que no permite ignorar lo que está pasando. No es fácil sostener ese tipo de silencio. No es natural seguir actuando como si todo estuviera bien cuando sabes que no lo está. Pero Carolyn lo hizo. Siguió recibiendo a Minos Tintos y Brian en su casa, siguió participando en las conversaciones sobre la boda, siguió observando cada detalle sin perder la calma, porque entendía que el error en ese momento no era desconfiar, sino precipitarse sin cerrar completamente el círculo. Y mientras todo avanzaba hacia el día del matrimonio, ella sabía que ese sería el punto donde todo tendría que resolverse, de una forma u otra. Rachel no era una persona ingenua, aunque durante semanas hubiera actuado como si lo fuera. Estaba enamorada, sí, pero no desconectada de la realidad. Lo que cambió todo no fue algo que Carolyn le mostrara, ni una conversación directa, sino un momento completamente inesperado. Una noche, pocos días antes de la boda, Rachel regresó antes de lo previsto al apartamento que Brian usaba cuando estaba en la ciudad. No hizo ruido al entrar, no por sospecha, sino por costumbre.
Y fue justamente ese detalle el que la colocó en el lugar exacto para escuchar algo que nunca debería haber escuchado. Brian estaba hablando por teléfono en la otra habitación, con un tono completamente distinto al que usaba con ella. No era afectuoso, no era cuidadoso. Era frío, directo, casi impaciente. Rachel no entendió todo desde el principio, pero hubo frases que no admitían interpretación. Hablaba de tiempos, de documentos, de control legal, y lo más inquietante, de hacer que parezca natural. Y no estaba solo en la conversación. Mencionó a alguien más. Dominic. Rachel no entró en la habitación ni lo confrontó. En ese momento, se quedó quieta, escuchando lo suficiente como para que la realidad empezara a reorganizarse en su cabeza de forma abrupta. No fue una revelación inmediata ni cinematográfica. Fue algo más crudo. Piezas sueltas que, de repente, empezaban a encajar con recuerdos recientes. Las preguntas constantes sobre el patrimonio, la rapidez del compromiso, la forma en que Brian evitaba ciertas respuestas cuando ella profundizaba demasiado. Y entonces vino la parte más difícil, recordar. Pequeñas cosas que había decidido ignorar porque no encajaban con la idea que tenía de él. Cuando Brian salió de la habitación y la vio, Rachel actuó con una normalidad que después ni ella misma pudo explicar. Sonrió, hizo un comentario trivial, se movió por el espacio como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro algo ya se había roto. No completamente, no de forma definitiva, pero lo suficiente como para que, por primera vez, considerara seriamente la posibilidad de que su madre nunca había estado equivocada. La mañana del matrimonio no tuvo nada de caótica ni de improvisada, al menos no en apariencia. Todo estaba organizado con precisión, desde la llegada de los invitados hasta la disposición de las sillas, las flores, la música suave que llenaba el espacio sin llamar demasiado la atención. Era el tipo de ceremonia que cualquiera describiría como elegante y bien pensada. Caroline llegó temprano como era de esperarse, vestida con discreción, saludando con calma, manteniendo una presencia firme pero sin imponerse. Para quienes no sabían nada, era simplemente la madre de la novia, cumpliendo su papel. Pero por dentro ella estaba completamente enfocada. No en los detalles de la ceremonia, sino en cada movimiento, cada gesto, cada momento que podía salirse del control previsto. Sabía que ese día no era solo un evento familiar. Era el punto donde todo lo que había observado, investigado y preparado iba a tener que sostenerse frente a otras personas. Y aún así no mostró nerviosismo. Se mantuvo exactamente como siempre había sido. Controlada, atenta, sin dar señales de lo que estaba por ocurrir. Rachel, por su parte, vivía esa mañana en un estado que mezclaba lucidez y tensión contenida. Nadie a su alrededor habría dicho que algo estaba mal. Se dejó maquillar, respondió a quienes le hablaban. Siguió el ritmo de la preparación sin generar sospechas. Pero su forma de moverse era más medida, más consciente. No era la emoción ligera de una novia ilusionada, sino la concentración de alguien que estaba sosteniendo una decisión difícil hasta el momento exacto. En algún punto antes de salir hacia la ceremonia, pidió quedarse sola unos minutos. Fue ahí donde escribió algo breve en un papel pequeño. Lo dobló con cuidado y lo escondió dentro del ramo que llevaría en las manos. No era un gesto impulsivo. Era una señal, una forma de comunicarse sin palabras en un espacio donde cualquier conversación podría ser observada o interrumpida. Cuando salió de la habitación, volvió a colocarse en el papel que todos esperaban de ella. Pero esa nota ya estaba ahí, esperando el momento en que tendría que cambiar el rumbo de todo. Cuando la ceremonia comenzó, todo siguió el guión esperado durante varios minutos. Los invitados se acomodaron. La música cambió suavemente. Y la atención se centró en el pasillo por donde Rachel apareció con el ramo en las manos. Nadie podía ver lo que realmente estaba pasando detrás de esa escena tan controlada. Si has llegado hasta este punto, probablemente ya sientes la tensión que se estaba acumulando en ese momento, esa sensación de que algo iba a romperse aunque nadie supiera exactamente cómo ni cuándo. Rachel caminó con firmeza, sin vacilar, sin mirar a los lados más de lo necesario. Caroline la observó desde su lugar, no con emoción desbordada, sino con una atención absoluta, esperando una señal que solo ella sabría reconocer. Brian, frente al altar, mantenía la misma expresión segura de siempre, como si todo estuviera exactamente donde él había planeado. Y durante unos segundos todo pareció seguir ese curso, hasta que Rachel llegó a la altura de su madre,
El intercambio fue rápido, casi imperceptible para quien no estuviera mirando de cerca. Rachel acercó ligeramente el ramo al pasar junto a Caroline, y en ese gesto dejó que el papel doblado se deslizara hacia la mano de su madre. Caroline no reaccionó de inmediato, no miró el papel en ese instante, no cambió su expresión. Esperó. Solo cuando Rachel ya estaba en el altar, colocándose frente a Brian, Caroline abrió discretamente la nota. El mensaje era breve, escrito con una letra firme que no dejaba dudas. Mom, help me. No había explicación, no hacía falta. Todo lo que Caroline había sostenido en silencio durante semanas encontró en esas 3 palabras la confirmación que necesitaba. No solo de que tenía razón, sino de que Rachel ya había llegado por su cuenta al mismo lugar. En ese momento, madre e hija dejaron de estar en lados opuestos de 1900, una incertidumbre para estar, finalmente, del mismo lado de la verdad. El momento de la objeción en la ceremonia suele pasar desapercibido, casi como una formalidad que nadie espera que se utilice de verdad. El oficiante pronunció la frase con naturalidad, sin imaginar que esa pausa iba a romper todo lo que se había construido hasta ese punto. Caroline no se levantó de inmediato. Esperó un segundo, lo suficiente para asegurarse de que no había duda en su decisión. Luego se puso de pie con calma, sin dramatismo, y dijo que sí, que había una objeción. El silencio que siguió no fue confuso, fue denso. Los invitados giraron la cabeza, algunos sin entender, otros intentando interpretar si se trataba de un malentendido. Brian la miró con una mezcla de sorpresa contenida y cálculo rápido, como si estuviera evaluando en tiempo real qué versión le convenía adoptar. Pero Caroline no le dio espacio para eso. No levantó la voz. No hizo acusaciones vagas. Empezó a hablar con precisión, mencionando hechos, no impresiones. Rachel no interrumpió ni intentó suavizar la situación. Se mantuvo en su lugar, escuchando, con una postura firme que contrastaba con la expectativa de una novia en ese momento. Cuando Caroline mencionó la identidad falsa, Rachel asintió. Cuando habló del patrón de relaciones anteriores, Rachel confirmó que había escuchado conversaciones que coincidían con eso. No fue una escena caótica, fue organizada, casi estructurada, como si cada pieza estuviera entrando en su lugar, en el orden correcto. Andrea se levantó desde uno de los bancos y presentó documentos que respaldaban la investigación. La doctora Bennett explicó el intento de manipulación médica y la importancia de la evaluación previa que había realizado. Y en medio de todo eso, Brian dejó de intentar sostener la fachada. Su expresión cambió, no hacia el arrepentimiento, sino hacia algo más tenso, más rígido, como alguien que entiende que el margen de salida se ha reducido a 0. El punto final no lo puso Caroline ni Rachel, sino la presencia que ya estaba prevista para ese momento. El sheriff, que había sido informado previamente por Andrea y Marcus, se encontraba entre los invitados, vestido como uno más para no levantar sospechas antes de tiempo. Cuando la exposición terminó y ya no quedaba espacio para dudas razonables, se acercó con calma, sin generar un espectáculo innecesario. No hubo forcejeo ni intento de fuga. Brian entendió exactamente en qué punto estaba la situación. Mientras el sheriff le leía los cargos, el murmullo entre los invitados empezó a crecer, pero aún así se mantenía contenido, como si todos percibieran que estaban presenciando algo demasiado serio como para reaccionar de forma impulsiva. Rachel no se movió de su lugar, Caroline tampoco. Ambas observaron el momento sin triunfalismo, sin alivio inmediato. Era más bien una confirmación pesada, definitiva, de algo que ya sabían, pero que aún así dolía ver concretarse frente a todos. Después de que se lo llevaron, la ceremonia no continuó, obviamente, pero tampoco se desmoronó en caos. Hubo un proceso casi natural de dispersión, conversaciones en voz baja, personas acercándose a Rachel sin saber muy bien qué decir. Caroline no intentó explicar todo a cada uno. No era necesario. Se limitó a estar cerca de su hija, sin invadir, sin dirigir la situación, solo presente. En algún momento, Rachel dejó de sostener la postura firme que había mantenido hasta entonces y respiró más profundo, como si recién, en ese instante, su cuerpo le permitiera procesar lo que había pasado. No lloró de inmediato. No hubo una reacción exagerada. Fue algo más silencioso. Una mezcla de shock, alivio y cansancio acumulado. Caroline apoyó una mano en su brazo, sin decir nada, y ese gesto simple y directo fue suficiente para que ambas entendieran que, a partir de ese momento, ya no estaban enfrentando el problema desde lados separados. Lo que vino después no fue inmediato ni limpio, como a veces la gente imagina, cuando todo se resuelve.
Hubo declaraciones, revisiones de pruebas, conversaciones con autoridades, ajustes legales que Andrea tuvo que gestionar para blindar completamente cualquier intento futuro de manipulación. Pero eso ocurrió en segundo plano. Lo que realmente importaba estaba pasando en un nivel más silencioso. Carolyn y Rachel volvieron al rancho ese mismo día, no porque fuera lo más cómodo, sino porque era el único lugar donde podían estar sin sentirse observadas. El trayecto fue tranquilo, sin necesidad de llenar el espacio con palabras. No había reproches, no había explicaciones urgentes. Había, sobre todo, una comprensión que no necesitaba ser verbalizada. Ambas habían estado intentando proteger a la otra, cada una a su manera, sin saber hasta qué punto la otra ya veía lo mismo. Esa noche, ya en la casa, Rachel finalmente habló. No con un discurso preparado, sino con frases cortas, como alguien que todavía está ordenando lo que siente. Admitió que había ignorado señales, que había elegido creer en una versión que le resultaba más fácil sostener, que le había costado aceptar que su madre pudiera tener razón en algo que afectaba directamente su vida. Carolyn no respondió con un «te lo dije», ni con correcciones. Escuchó. Y cuando habló, lo hizo sin juicio, explicando que su silencio no había sido falta de confianza, sino una forma de no destruir algo que, en ese momento, todavía podía ser salvado si resultaba no ser lo que parecía. No fue una conversación perfecta, ni cerró todo de inmediato, pero fue honesta. Y en esa honestidad, sin dramatismos ni discursos largos, empezó a reconstruirse algo que, por un momento, había estado a punto de romperse. Con el paso de los días, lo que más quedó no fue la imagen del arresto ni el escándalo que pudo haber sido, sino la claridad con la que todo había estado ocurriendo delante de ellos sin que fuera evidente a primera vista. Andrea siguió manejando los aspectos legales. Marcus entregó los informes completos y la doctora Bennett dejó documentado todo lo que había sido necesario para evitar cualquier intento de cuestionar la capacidad de Carolyn. Pero dentro del rancho, la vida empezó a retomar su ritmo, no igual que antes, pero tampoco marcada por el miedo. Rachel comenzó a involucrarse más en la administración de la propiedad, no por obligación, sino porque ahora entendía el valor real de lo que su padre había construido y de lo que su madre había protegido en silencio durante tanto tiempo. Ya no se trataba solo de bienes o documentos, sino de una estructura pensada para resistir precisamente situaciones como esa. Carolyn, por su parte, no cambió su forma de ser, ni adoptó una postura más dura o desconfiada con el mundo. Siguió siendo la misma mujer observadora, firme, pero ahora con una tranquilidad distinta, como quien sabe que actuó en el momento correcto sin precipitarse ni dudar cuando ya no había margen para esperar. No necesitó reconocimiento externo ni validación. Y sí, ¿qué importaba? Estaba claro. Su hija estaba a salvo. La verdad había sido expuesta y el legado de Philip no había sido manipulado ni utilizado como herramienta por alguien que no entendía su valor. La relación entre madre e hija no volvió a ser exactamente igual, pero no porque se hubiera debilitado, sino porque se había vuelto más consciente, más honesta, menos basada en suposiciones y más en confianza real. Con el tiempo, el nombre de Brian dejó de aparecer en las conversaciones cotidianas, no por olvido, sino porque ya no tenía lugar en la vida que estaban reconstruyendo. Lo que sí permaneció fue la lección que ambas compartían, sin necesidad de repetirla constantemente. No todo lo que parece correcto lo es, y no todo lo que incomoda al principio debe ser ignorado para mantener la paz. Rachel aprendió a escuchar ese tipo de incomodidad sin descartarla, y Carolyn entendió que proteger también implica saber cuándo intervenir y cuándo esperar el momento en que la otra persona esté lista para ver. No fue un proceso perfecto ni lineal, pero fue real. Y eso fue suficiente para que ambas pudieran seguir adelante sin cargar con dudas pendientes. Al final, lo que esta historia deja no es la imagen de una confrontación pública, ni la caída de alguien que intentó manipular una familia, sino algo mucho más concreto y cercano. La importancia de prestar atención a los detalles que no encajan, de no ignorar los patrones solo porque rompen una expectativa emocional, y de entender que proteger a alguien no siempre significa actuar de inmediato, sino actuar en el momento correcto. Carolyn no salvó a su hija con un gesto dramático, sino con paciencia, observación y decisión firme cuando ya no había espacio para el error. Y Rachel no fue una víctima pasiva, sino alguien que, aún en medio de la confusión, supo reconocer la verdad cuando la tuvo delante. Entre las dos, sin discursos grandiosos ni escenas irreales, lograron algo mucho más difícil: enfrentar la situación tal como era y salir de ella sin perderse en el proceso.